Bisectrices de un ángulo. Vamos a ver cómo a partir de la ecuación de dos rectas podemos calcular las ecuaciones de las bisectrices de esas rectas. Aquí tenemos la recta R, que viene definida por sus ecuaciones paramétricas, y el vector director, que tiene coordenadas A, B, C mayúsculas. La otra recta, la S, lo mismo, va a venir determinada por sus ecuaciones paramétricas y por un vector director que hemos llamado B y de coordenadas D, E, F mayúsculas. El procedimiento es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es calcular el punto de intersección de las dos rectas. Para eso resolvemos el sistema, ¿vale? Esto ya hemos visto cómo se calcula la intersección de dos rectas. Se calcula el punto de intersección y una vez que lo hemos determinado, la primera bisectriz, ¿cómo la vamos a calcular? Pues muy sencillo, sacando el vector unitario de A. Es decir, dividimos las coordenadas del vector A entre el módulo, ¿vale? El módulo del vector A. Y hacemos lo mismo con el vector B. Dividimos sus coordenadas entre el módulo. Ya tenemos los unitarios. Entonces, si sumamos los dos vectores unitarios, obtendremos un vector, este de aquí, que está justo en la bisectriz o en la primera bisectriz que forman las dos rectas. Y una vez que tenemos el vector director, ya simplemente es colocar las coordenadas del punto de intersección, punto por donde pasa la bisectriz, ¿vale? Punto este, multiplicadas por un parámetro. Estamos dando las paramétricas u, v, w, que serían estas tres coordenadas, ¿vale? Las que hemos obtenido al sumar los dos vectores unitarios. Para obtener la segunda bisectriz, pues lo único que tenemos que hacer ahora que es pues restar. Es decir, al primer vector unitario, por ejemplo, le restamos el segundo. Se puede hacer al revés. Al segundo vector unitario se le resta el primero. Y se obtiene lo mismo. Es decir, cuando restamos las componentes obtenemos un nuevo vector director que se va a encontrar aquí sobre la segunda bisectriz y cuyas coordenadas son punto de intersección más, y aquí hemos llamado U', V' o W' a lo que se obtiene de hacer esta resta en cada una de las coordenadas. Producto escalar en el espacio. ¿Qué es el producto escalar? Bueno, pues nada, muy sencillo. Cuando tenemos dos vectores y los multiplicamos escalarmente, pues tenemos la opción de hacerlo de dos maneras, que vamos a ver ahora cuáles son. Aquí tenemos el vector B, que viene determinado por sus componentes Bx, By y Bz, y el vector A, que lo mismo, viene determinado por sus componentes Ax, Ay y Az. Vemos que el plano que contiene los dos vectores, el vector A y el vector B, los vectores que están contenidos en ese plano forman un ángulo φ entre ellos. Módulo o norma de un vector, bueno, pues le llamamos módulo a un vector, ya lo deberíamos de saber, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Y el vector unitario lo tenemos siempre dividiendo el vector, las coordenadas del vector, entre el módulo de ese vector. Bien, una vez visto eso, el producto escalar de A por B lo podemos definir como en función de sus componentes, como producto de primera componente por primera componente del segundo vector, más producto de la segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector, más producto de la tercera componente del primer vector por tercera componente del segundo vector, que es lo que tenemos aquí expresado así. Pero también podemos calcular el producto escalar como o en función de los módulos de cada uno de los vectores y multiplicado por el coseno del ángulo que forman, este de aquí, ¿vale? ¿Podemos igualar las dos expresiones? Pues sí, podemos igualar esta con esta, puesto que esto y esto es lo mismo. ¿Con qué objetivo? Pues con el de despejar el coseno de phi y a su vez despejar el ángulo phi. Este ángulo phi lo que nos dice es el ángulo formado entre los dos vectores, es decir, una de las utilidades del producto escalar es saber calcular el ángulo formado entre dos vectores. Producto vectorial en el espacio. Bueno, pues el producto vectorial de dos vectores va a tener otro significado, totalmente distinto del escalar. Se llama producto escalar precisamente porque tiene eso, un escalar, un número, y producto vectorial se llama así porque lo que vamos a obtener es un vector, ¿vale? De nuevo tenemos los dos vectores, el vector B, el vector A, que vienen definidos por sus componentes rectangulares, y este es el ángulo que forman en el plano en el que están contenidos. Bien, pues el producto vectorial
de dos vectores lo que nos va a proporcionar, como decíamos, es un vector. ¿Cómo se obtiene ese vector? Pues a partir de la regla de la mano derecha. Es decir, si vamos a multiplicar b por a, tenemos que hacerlo por el camino más corto, siguiendo el camino más corto con los dedos de la mano, y el pulgar nos va a señalar el sentido del vector que se obtiene. Ahí está. ¿Cómo se calcula eso matemáticamente? Pues mediante un determinante en el que siempre en la primera fila se colocan los vectores unitarios, i, j y k. Segunda fila formada por los componentes del primer vector que multiplicamos. Y tercera fila, las componentes del segundo vector que multiplicamos. Esto no se cambia nunca el orden porque si no el ejercicio está mal. Y eso me da el vector v, que es el que tenemos aquí marcado. Bueno, pero también podemos calcular el módulo de ese vector como producto de módulos por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Es parecido a lo que vimos en el producto escalar. Y también podemos calcular ese módulo a partir del vector que hemos obtenido aquí, haciendo este producto, ¿vale? Es decir, obtendríamos tres componentes y haciendo la raíz cuadrada de cada una de las componentes del cuadrado, pues obtenemos el módulo. A nivel geométrico, pues, ¿qué significa el producto vectorial de dos vectores? Bueno, pues lo que nos sirve es para calcular el área formada por esos dos vectores, ¿vale? El área del rectángulo definido por esos dos vectores. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Si esta es h, es decir, la proyección, por así decirlo, de este vector en la dirección perpendicular al vector b, pues nada, nosotros lo que tenemos es que cuando multiplicamos a por el seno de phi, lo que estamos obteniendo realmente es esta altura, ¿vale? El módulo de a por el seno de phi es esa altura. Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí, el módulo del vector va a ser módulo del vector b por la altura, es decir, esta distancia por esta que me sigue dando el rectángulo inicial. Lo único que pasa es que al principio lo teníamos oblicuo y ahora lo hemos hecho recto, pero el área es el mismo. Y producto mixto, bueno, pues el producto mixto pues es la mezcla de un producto vectorial con un escalar. De nuevo tenemos nuestros vectores definidos por sus componentes rectangulares, tanto el a, el b como el c, y el producto de b por a que nos da, como ya hemos visto en el apartado anterior, un vector v que es perpendicular al plano que forman los vectores b y a. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos ese vector v o ese producto vectorial, lo multiplicamos escalarmente por el vector c? Bueno, pues en principio, perdón, lo que nos queda es este vector v multiplicado por c, ¿y eso qué significa? Pues nada, vamos a ver que el producto escalar, nos vamos a dos puntos anteriores, sabemos que el producto escalar de dos vectores lo podemos calcular como producto de módulos por el coseno. Y ahora, ¿qué significa este c coseno del ángulo? Pues c coseno del ángulo va a ser la proyección que veíamos en el apartado anterior sobre este vector, y lo que haríamos realmente es calcular el módulo o el volumen de este paralelepípedo, pero como si su forma, su figura, en vez de estar sobre el vector c, estuviera hecho sobre la proyección, con lo cual el volumen es el mismo.